Tarde o temprano todos llegaremos a la edad de oro. Mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Germán y el día de hoy hablaremos sobre cuidados en adultos mayores. ¡Vamos a ello! Según cifras del Banco Mundial, a nivel global se estima que existirían alrededor de 700 millones de adultos mayores. Estas son personas que tienen o han superado los 65 años de edad. En el año 2019, por primera vez en la historia, la cantidad de adultos mayores superó a la de niños menores de 5 años. Y es que cada vez envejecen más personas que las que nacen. Es importante saber cómo cuidar de nuestros adultos mayores, ya seamos nosotros mismos o tengamos la suerte de contar con uno en nuestro círculo familiar o social. Lo cierto es que nunca debes dar por hecho los cuidados que necesitan nuestros adultos mayores o simplemente despreocuparte de ellos. Y es por eso que el día de hoy te presentaremos algunas recomendaciones para cuidar de ellos. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico para conocer las condiciones en las que esa persona se encuentra. Además, su estado de salud y qué tan dependiente es de otra persona. Una vez que hayamos realizado el diagnóstico, debemos percatarnos si su estado empeora. Esto para programar una ayuda social o una oportuna asistencia médica. Es importante alentar al adulto mayor a que realice actividades de autocuidado y tareas domésticas. Pero hay una buena razón para ello, y es que realizar actividades cotidianas ayuda a frenar en parte la pérdida de las funciones motrices, visuales y auditivas. Y porque nos importas mucho, aquí te brindamos algunas recomendaciones que puedes tener al momento de cuidar de los adultos mayores. Número 1. La familia juega un rol fundamental y es por ello que todos debemos aportar para mejorar la calidad de vida de nuestros familiares. Por esta razón se debe llegar a un acuerdo sobre el aporte de cada uno de los individuos que estén en la capacidad de ayudar. No solo económicamente, también puedes brindar una mano cuando sea necesario. En el caso que no se disponga de mucho tiempo, recursos o no se llegue a ningún acuerdo, se debe contratar a un profesional que pueda orientar a la familia para que este proceso sea mucho más llevadero. Número 2. Conforme nos acercamos a la tercera edad, podríamos comenzar a desarrollar ciertas patologías, que son enfermedades físicas o mentales que podríamos tener o llegar a desarrollar. En estos casos, nuestra mejor opción será contar con la asistencia de un geriatra, quien además podrá guiarnos como familia en la adecuada atención y tratamiento a nuestro familiar. Número 3. No olvides que de ser necesario debes contratar un servicio de asistencia personalizada. A estas personas se les denomina cuidadores y brindarán apoyo para que el adulto mayor pueda realizar las actividades cotidianas. Además, él o la cuidadora estarán al pendiente de notificar si se necesitan cuidados médicos avanzados. Esto para recibir una atención oportuna. Número 4. A todos nos encanta comer, pero en el caso de los adultos mayores es necesario contar con un plan alimenticio. Esto debido a que existe una cierta tendencia a disminuir los alimentos y la variedad que se consume. Y por si acaso ya puedes ir descartando esas dietas que te encuentras por internet, ya que siempre será mucho mejor una dieta personalizada y realizada por un profesional de la salud. Número 5. No todo tiene que ser gastar mucho dinero. Hay cuidados que se pueden asumir sin una gran inversión, como por ejemplo, instale en la pared de la ducha unas barras horizontales a la altura del ombligo, además antideslizantes en el piso. Recuerda que es preferible utilizar jabón líquido, ya que el jabón en barra se les puede resbalar y obligarlos a agacharse. Número 6. Puedes ayudar a la persona a acomodar de mejor manera sus cosas, como su ropa o sus pertenencias. Aquí la regla es muy simple, todo debe encontrarse a una altura de los hombros a la rodilla. No olvides asegurar las patas de las mesas o estanterías con cinta doble faz. Y procura sujetar con velcro aquellos cables que podrían presentar algún potencial peligro. Número 7. La última recomendación tiene que ver con la comunicación. Muchos de ellos se sienten lejanos y vulnerables, por lo que no debes perder la oportunidad de hablar con ellos y visitarlos. Enséñales a utilizar un teléfono celular. De esta manera, ellos tendrán un medio por el cual comunicarse. Además, podrán pedir ayuda en caso de emergencia. El tiempo pasa muy rápido y todos vamos en camino hacia los años dorados. El sendero se hace muy corto cuando disfrutas la vida.
Si tienes la suerte de contar con un adulto mayor a tu lado, procura aprender de su sabiduría. Ofrécele tu ayuda y jamás olvides que la gratitud puede cambiar este mundo. ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntanos de aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Siempre un gusto y con nosotros será hasta un próximo video. Chao, chao.